El sol caía a plomo sobre la carretera México-Querétaro. El calor del asfalto subía en ondas visibles y el aire olía a polvo y gasolina. Ramiro Ortega sostenía el volante con los nudillos tensos, el sudor pegado a la frente y la mirada fija al frente, como si quisiera escapar de sí mismo. En el asiento trasero, su hijo Mateo abrazaba una mochila azul, con un pequeño camión de juguetes sobresaliendo de uno de los bolsillos. «Papá, ¿a dónde vamos?», preguntó el niño, con esa inocencia que desarma incluso a los corazones endurecidos. Ramiro no respondió. Su garganta estaba seca, como si cada palabra se negara a salir. En su mente se repetía una sola idea: empezar de nuevo. Adriana lo esperaba más adelante. Promesas de noches sin reproches, de una vida sin las cadenas que sentía en su casa. El ruido de la carretera parecía empujar su decisión, como un martilleo que no lo dejaba pensar con claridad. Detuvo el carro en un tramo solitario, donde los cerros rodeaban el camino, y apenas se escuchaban los cantos lejanos de los grillos. El viento movía la hierba seca a la orilla de la carretera, y un silencio incómodo se instaló entre padre e hijo. Ramiro bajó primero, dio la vuelta y abrió la puerta trasera. Su mano temblaba, no de duda, sino de una furia contenida contra sí mismo, contra los años de sacrificio, contra Clara, contra todo lo que lo había atado a una vida que ya no quería. «Bájate, Mateo», dijo en voz baja con un tono seco que el niño nunca había escuchado. Mateo lo miró confundido, con los ojos grandes y húmedos. «¿Aquí? ¿Por qué, papá?» Ramiro no lo miró a los ojos. Tomó la mochila del niño, la dejó en la orilla de la carretera y volvió al volante. Mateo, paralizado, no entendía. Solo alcanzó a decir: «Papá, no me dejes». El rugido del motor fue la única respuesta. El carro se alejó levantando una nube de polvo, y Mateo quedó allí, pequeño, vulnerable, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Abrazó su camión de juguete y se sentó en la tierra caliente, mientras los autos pasaban de largo a gran velocidad. En ese instante, un nudo invisible apretaba el corazón de Ramiro. El retrovisor mostraba la figura del niño cada vez más pequeña, hasta perderse. Cerró los ojos por un segundo, tragó saliva y murmuró: «No mires atrás, sigue, sigue». Pero por más que apretara el acelerador, el recuerdo de esos ojos lo perseguía como una sombra que no se disipa. La carretera parecía interminable, y con cada kilómetro la culpa comenzaba a abrirse paso en su pecho. Sin embargo, Ramiro se obligaba a pensar en Adriana, en la sonrisa que lo había atrapado, en la voz que le prometía libertad. Una voz que ahora parecía tan lejana como falsa, aunque aún no lo reconociera. Mientras tanto, Mateo permanecía inmóvil, mirando hacia el horizonte, esperando que en cualquier momento el auto regresara por él. Sus labios temblaban cuando susurró: «Papá, vuelve». Un camión pasó a toda velocidad y el estruendo lo hizo llorar más fuerte. A esa edad, el miedo es un océano inmenso en el que un niño no sabe nadar. Y aquí surge la pregunta que arde como fuego en el corazón de quien escucha esta historia. ¿Cómo un hombre puede abandonar a su propio hijo en la carretera y seguir adelante como si nada? Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal, porque lo que estás por escuchar no es solo la historia de un error, sino de cómo incluso en la oscuridad más profunda, Dios abre un camino hacia la luz. Porque lo que Ramiro estaba a punto de descubrir no era el final de su vida como padre, sino el inicio de una batalla interna que lo marcaría para siempre. El eco del llanto de Mateo se convertiría en un llamado que ni la distancia, ni las promesas vacías, ni el peso de sus culpas podrían silenciar. Y así, en ese mismo instante en que un hombre se alejaba de su propio hijo, comenzaba también el viaje inevitable hacia la verdad que lo obligaría a mirar de frente lo que había hecho y lo que aún podía salvar. Ramiro Ortega no siempre fue el hombre que ahora huía de sus propias decisiones. Nació en un barrio humilde de Guadalajara, en una casa de paredes descascaradas y techos de lámina que crujían cuando la lluvia golpeaba con fuerza. Su padre,
Un albañil que rara vez sonreía pasaba más tiempo en las obras que en casa. Su madre, una mujer de manos gastadas por el trabajo doméstico, repetía siempre la misma frase. Ramiro, la vida es dura, pero uno no debe perder la esperanza. Desde pequeño, Ramiro aprendió lo que significaba la escasez. Recordaba noches en que la cena era solo frijoles con tortillas duras, y días en que debía ir a la escuela con los zapatos rotos. En medio de esas carencias, nació en él un deseo ardiente. Salir de ahí, tener algo mejor, no conformarse con esa vida. En la adolescencia trabajó como ayudante en un taller mecánico, limpiando grasa de motores y escuchando a los hombres hablar de mujeres, dinero y sueños imposibles. Su jefe, don Anselmo, solía decirle: «Mira, muchacho, el que no lucha se queda estancado. Pero cuidado, porque a veces uno se pierde en lo que cree que es progreso». Ramiro no entendía del todo esas palabras, solo sabía que quería más. Fue así que, a los 20 años, conoció a Clara. Ella era distinta de todas las muchachas de su colonia. Tenía una risa franca, un carácter firme y una mirada que transmitía confianza. Clara provenía de una familia también sencilla, pero con valores sólidos. Desde el primer día, Ramiro sintió que a su lado podía construir algo diferente, algo que le diera estabilidad. El noviazgo fue breve. A los pocos meses, Clara quedó embarazada, y Ramiro, aunque asustado, decidió casarse con ella. Trabajó de chofer de tráileres, pasando días enteros en carretera, transportando mercancías entre estados, acumulando cansancio, pero también ingresos que le permitían sostener un hogar. Cuando nació Mateo, el corazón de Ramiro se llenó de una emoción indescriptible. Ver esos ojos pequeños, mirarlo como si él fuera el centro del mundo, lo hizo prometerse a sí mismo que nunca le faltaría nada. Sin embargo, la vida en matrimonio pronto le mostró otra cara. Clara, dedicada al hogar y al niño, comenzó a exigirle más presencia, más tiempo. Ramiro, siempre en carretera, se sentía asfixiado entre el deber y el deseo de libertad. Las discusiones comenzaron como murmullos, pero poco a poco se transformaron en gritos que retumbaban en las paredes de la casa. «Ramiro, no somos solo dinero», le reclamaba Clara una noche. «Mateo necesita a su padre y yo necesito a mi esposo». «¿Y qué quieres que haga?», contestaba él con los ojos cansados. «Si no trabajo, no comemos». Esos choques constantes fueron desgastando lo que alguna vez fue un amor puro. Y aunque Ramiro amaba a su hijo, había algo dentro de él que crecía como una espina. La sensación de que había sacrificado su juventud y sus sueños por responsabilidades que lo encadenaban. Fue en uno de sus viajes a la Ciudad de México cuando el destino le presentó una tentación que marcaría su vida. En un bar de la colonia Roma, entre luces tenues y música en vivo, conoció a Adriana, una mujer de sonrisa encantadora y palabras suaves. Ella parecía ofrecerle justo lo que él sentía que le faltaba: atención, admiración y esa ilusión de libertad que tanto buscaba. A partir de entonces, cada kilómetro en carretera se convirtió en una lucha interna. El recuerdo de los ojos de Mateo, esperándolo en casa, competía con la voz seductora de Adriana que lo invitaba a dejarlo todo atrás. Ramiro creció entre privaciones, trabajó para escapar de ellas y construyó una familia que debía ser su refugio. Sin embargo, su corazón, marcado por las cicatrices del pasado y la ambición de un futuro diferente, empezaba a tambalearse frente a una tentación que aún no entendía en toda su magnitud. Lo que en su infancia había sido hambre de superación, ahora comenzaba a transformarse en hambre de escape, y esa necesidad lo llevaría poco a poco hacia una decisión que cambiaría su vida para siempre. Ramiro volvió a encontrarse con Adriana, semanas después de aquel primer cruce en el bar de la Roma. Era una noche fresca en la Ciudad de México, con el bullicio de las calles iluminadas y el eco de los autos resonando en el aire. Adriana lo saludó como si lo conociera de toda la vida, con esa seguridad que desarma. «No pareces de aquí», le dijo, mientras jugaba con una copa entre los dedos. «Soy de Guadalajara, pero el trabajo me trae seguido»,
respondió Ramiro, intentando sonar tranquilo, aunque por dentro sentía que se le aceleraba el corazón. Aquella conversación fue el inicio de una serie de encuentros. Cada vez que su tráiler lo llevaba a la capital, buscaba la manera de verla. Adriana lo conducía a restaurantes en Polanco, donde los meseros lo trataban con una deferencia que jamás había experimentado. Entre luces cálidas y música suave, Ramiro se descubría sonriendo con una ligereza que hacía mucho no sentía. «Contigo me olvido de todo», confesó una noche después de varias copas de vino. Adriana lo miró fijamente y respondió con voz seductora. «Entonces quédate en lo que sí te hace feliz. Lo demás solo son cadenas». Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier discusión en casa. En su mente, Clara aparecía recordándole las cuentas por pagar, el gasto de la escuela de Mateo, la rutina del hogar. En contraste, Adriana representaba la promesa de un mundo distinto, libre de responsabilidades, donde lo único que importaba era el momento presente. Las noches en la capital se convirtieron en pequeños oasis de escape. Caminaban por las calles arboladas de la colonia Condesa, donde los cafés rebosaban de gente joven, risas y aromas a pan recién horneado. Ramiro sentía que pertenecía a un universo nuevo, uno que jamás hubiera imaginado desde aquel barrio polvoriento de Guadalajara. Sin embargo, cada encuentro venía acompañado de un aguijón silencioso. Cuando regresaba a su tráiler para continuar el viaje, la voz de Mateo retumbaba en su memoria. Recordaba cómo lo esperaba en la puerta de la casa, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Ese recuerdo era una mezcla de orgullo y culpa. «¿Por qué pienso tanto en lo que dejo atrás?», se preguntaba, mientras encendía un cigarro y contemplaba el resplandor nocturno de la ciudad. El contraste era brutal. De un lado, la calidez del hogar, aunque cargada de reproches y obligaciones. Del otro, la tentación de una vida sin límites, adornada con risas y promesas fáciles. Adriana era hábil en leer sus silencios. Una tarde, mientras bebían café en un local pequeño en Coyoacán, le dijo con firmeza: «Ramiro, no puedes vivir con un pie allá y otro acá. Tarde o temprano tendrás que decidir». Él no respondió de inmediato. Miró alrededor. Las paredes decoradas con artesanías, el aroma intenso del café, los turistas caminando entre calles empedradas. Todo le parecía un espejismo de lo que podía ser su vida si se atrevía a soltar lo que lo ataba. Esa noche, ya en el hotel barato donde solía hospedarse, Ramiro escribió en un papel arrugado: «¿Qué quiero en verdad?». Las palabras parecían rebotar en su mente sin respuesta clara. Cerró los ojos y la imagen de Clara, cansada pero digna, apareció. Después la de Mateo, sonriendo con la inocencia que solo un niño puede tener, y finalmente la de Adriana, con su mirada desafiante y la promesa de un mundo distinto. El dilema crecía como una tormenta en su interior. Podía escuchar el trueno de la duda, incluso en el silencio de la habitación. Al amanecer se levantó con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía dejar de acercarse más a él, porque en cada risa de Adriana encontraba un respiro y en cada recuerdo de su familia un peso que lo hundía. Esa tensión era como una cuerda que tarde o temprano debía romperse, y aunque aún no lo sabía, cada paso que daba hacia ella lo acercaba más al abismo de una decisión irreversible. La mañana estaba cubierta por una bruma ligera que hacía más pesados los pensamientos de Ramiro. Había conducido durante horas sin apenas hablar, con los labios apretados y los ojos fijos en la carretera. Mateo, en el asiento trasero, jugaba en silencio con su camión de plástico. El niño sentía que algo no estaba bien. Su padre no tenía esa expresión de siempre. Parecía más frío, más distante. «Papá, ¿vamos a ver a mamá?», preguntó de repente con la voz cargada de inocencia. Ramiro apretó el volante con fuerza. Una respuesta le ardía en la garganta, pero eligió callar. El rugido del motor llenó el vacío. Unos kilómetros más adelante, detuvo el auto en un tramo solitario de la carretera. A la izquierda se extendían campos secos y a la derecha un monte bajo lleno de arbustos.
El silencio se volvió ensordecedor. Ramiro respiró hondo, abrió la puerta y caminó hacia la parte trasera. Abrió la puerta del niño, evitando mirarlo directamente a los ojos. «Mateo, bájate», dijo con voz ronca. El niño parpadeó, confundido. «¿Aquí? ¿Por qué?» Ramiro sostuvo la mochila azul de su hijo y la dejó sobre la tierra. «Solo, bájate». «Papá, tengo miedo», susurró el niño, aferrándose al asiento. Ramiro cerró los ojos un instante. Sentía que una daga invisible le atravesaba el pecho, pero su orgullo lo empujaba a seguir. Lo tomó suavemente del brazo y lo hizo bajar. Mateo abrazó su camión con fuerza, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «¿Cuándo regresas por mí?», preguntó con la voz temblorosa. Ramiro no contestó. Se dio media vuelta. Entró en el coche y arrancó sin mirar atrás. Los espejos le mostraron la figura pequeña de su hijo quedando atrás, un punto cada vez más distante en medio del polvo. En el corazón de Mateo se mezclaron miedo y desconcierto. Se sentó en la orilla del camino, la mochila como único refugio, observando cómo el auto desaparecía. Un viento seco le revolvió el cabello y al pasar un tráiler a toda velocidad se cubrió los oídos temblando. «Papá». «Vuelve», murmuró con la voz quebrada. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras intentaba convencerse de que todo era un malentendido, que su padre regresaría en unos minutos. Abrazó su juguete con más fuerza, como si aquel pedazo de plástico pudiera darle seguridad. A lo lejos un grupo de pájaros alzó vuelo, y Mateo levantó la vista al cielo gris. Su inocencia lo hacía esperar lo imposible, que el mismo cielo le devolviera a su padre. Mientras tanto, Ramiro conducía con el pecho apretado. El silencio en el auto era insoportable. El asiento vacío detrás de él parecía gritarle lo que acababa de hacer. Tenía que hacerlo, se repetía una y otra vez. Era la única forma. Pero esas palabras no lograban silenciar la imagen de los ojos de Mateo, grandes, suplicantes, llenos de un amor que no merecía. El motor rugía, los kilómetros pasaban, pero el peso en su alma se hacía más grande. Intentó pensar en Adriana, en su sonrisa, en las promesas de una vida distinta. Sin embargo, la sombra del abandono lo perseguía como un eco imposible de apagar. Mateo, con el sol ya alto sobre su cabeza, seguía en la misma posición, como si no pudiera moverse. La tierra caliente le quemaba las rodillas, pero el miedo lo mantenía inmóvil. Cada auto que pasaba lo hacía saltar, esperando que fuera su padre regresando. Pero ninguno se detenía. El tiempo parecía eterno. La inocencia de un niño que aún creía en su padre se enfrentaba al silencio cruel de una carretera que no ofrecía respuestas. Ramiro, aunque no lo reconociera todavía, había cruzado una línea de la que no habría regreso fácil. El acto estaba consumado, y aunque intentara convencerse de que había elegido la libertad, lo que había hecho lo marcaría más que cualquier cadena que hubiera querido romper. Lo que Ramiro no sabía era que ese abandono no solo había dejado a un niño en la carretera, sino que había encendido dentro de él un fuego imposible de apagar. Un fuego que lo obligaría tarde o temprano a mirar de frente lo que había hecho. La tarde caía sobre San Juan del Río cuando Clara se dio cuenta de que algo no estaba bien. Ramiro no había contestado el teléfono en todo el día y Mateo no estaba en casa, aunque debía haber regresado ya. Una punzada de inquietud la recorrió de pies a cabeza. Caminó de un lado a otro en la pequeña sala, con las manos temblorosas. «Señor, que no sea lo que pienso», susurró mirando hacia la imagen de la Virgen que colgaba en la pared. Decidió preguntar primero a los vecinos. Tocó la puerta de doña Teresa, la señora mayor que vivía frente a su casa. «¿Ha visto a Ramiro o a Mateo?», preguntó con la voz cargada de nervios. La mujer negó con la cabeza. «Desde la mañana no he visto movimiento, mija». «¿Pasó algo?». Clara tragó saliva, sin querer mostrar su angustia. «Nada. Tal vez se tardaron. Voy a seguir buscando». El presentimiento se volvió cada vez más oscuro. Caminó por las calles polvorientas del barrio, llamando el nombre de su hijo.
Su voz se quebraba con cada intento. Algunos vecinos se unieron a la búsqueda, movidos por la solidaridad que caracterizaba al pueblo. Al caer la noche, Clara llegó hasta la comandancia de policía. El oficial de guardia, un hombre de bigote canoso, la miró con gesto cansado. «Señora, ¿desde cuándo no ve a su hijo?» «Desde la mañana», respondió con lágrimas en los ojos. «Mi esposo salió con él, pero no sé dónde está. No contesta el teléfono». El oficial suspiró, acostumbrado a historias confusas, pero al ver el dolor genuino en Clara, anotó los datos de inmediato. «Vamos a mandar una patrulla a revisar los alrededores. No se preocupe, señora, vamos a buscarlo». Clara se aferró a esa promesa como a un clavo ardiendo. Mientras esperaba noticias, su mente viajaba a los últimos días. Recordaba la frialdad en la mirada de Ramiro, su forma de esquivar las preguntas, las discusiones que parecían multiplicarse. «Ramiro, últimamente no eres el mismo», le había dicho días atrás. «¿Qué te pasa?». Él había respondido con evasivas, como si llevara un secreto que no quería compartir. Ahora, ese secreto parecía desmoronarse de golpe, con un peso insoportable. Las horas pasaban lentas, y cada minuto sin noticias era como una puñalada. En la estación, Clara se arrodilló en un rincón, juntó las manos y rezó. «Dios mío, protégelo, no permitas que a mi hijo le pase nada». Una vecina, doña Elena, llegó para acompañarla. Le puso la mano en el hombro. «Ten fe, Clara, los niños tienen ángeles que los cuidan». «Sí, pero... ¿y si Ramiro?», dijo, sin terminar la frase. El nudo en la garganta no le permitió seguir. El rostro de su esposo apareció en su memoria, aquella primera vez que lo vio emocionado con Mateo en brazos. ¿Cómo podía el mismo hombre ser ahora motivo de tanto miedo? La madrugada llegó con noticias fragmentadas. Alguien había reportado haber visto a un niño solo en la carretera horas antes. El corazón de Clara latió con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. «¿Dónde? ¿Quién lo vio?», preguntó desesperada. Un trailero dio aviso, pero cuando regresó al lugar ya no había nadie. «Tal vez alguien lo ayudó, señora. Vamos a investigar». Esa posibilidad le dio un respiro, aunque no suficiente. El simple hecho de imaginar a su hijo abandonado en medio de la carretera le arrancaba el aire de los pulmones. De regreso a casa, con los ojos hinchados de tanto llorar, Clara se sentó en la cama de Mateo. El cuarto olía aún a la inocencia de su hijo. Juguetes regados, un cuaderno con dibujos torcidos, la cobija azul que siempre usaba. Abrazó la almohada, como si pudiera olerlo, como si eso le devolviera un poco de calma. «Hijo, aguanta. Mamá te va a encontrar», susurró, con la voz quebrada. La noche parecía interminable, y aunque el cansancio la vencía, su corazón se mantenía despierto, latiendo con fuerza en la oscuridad, porque algo dentro de ella sabía que la prueba apenas comenzaba, y lo que descubriría pondría a prueba no solo su fortaleza, sino también la fe que siempre había defendido. Los primeros días con Adriana fueron una embriaguez que Ramiro confundió con libertad. Viajaron juntos a Puerto Vallarta, y al llegar, el aire salado del mar y el sonido de las olas parecían borrar todo rastro de culpa. Caminaban descalzos por la arena húmeda mientras el sol caía sobre el horizonte en tonos dorados y rojizos. «¿Lo ves?», decía Adriana con una sonrisa amplia. «Esto es vivir, Ramiro. Aquí nadie te juzga, nadie te ata. Solo tú y yo». Ramiro asentía, intentando convencerse de que esas palabras eran verdad. Se repetía que al fin había escapado de la rutina, de los reproches, de la presión de ser esposo y padre. Adriana lo llevaba a restaurantes frente al mar, a bares donde las luces de neón brillaban como promesas, y a hoteles donde todo parecía hecho para olvidar. Pero en las noches, cuando el bullicio se apagaba y el silencio del cuarto lo envolvía, la realidad golpeaba. Se despertaba sobresaltado, con la imagen de Mateo parado en la carretera, abrazando su camión de juguete. El sudor le corría por la frente, aunque el aire acondicionado estuviera encendido. «¿Qué te pasa?», preguntaba Adriana, medio dormida. «Nada, solo un mal sueño»,
respondía él girándose hacia el otro lado de la cama. En esos instantes, Ramiro sentía un vacío que no lograba llenar ni con las risas, ni con el alcohol, ni con los besos de Adriana. El mar rugiendo afuera no podía acallar el eco de la voz de su hijo. «Papá, no me dejes». Durante el día, Adriana insistía en mantenerlo distraído. Paseos en lancha, compras en tiendas lujosas, fiestas en terrazas con música estridente. Ramiro sonreía, brindaba, pero dentro de él algo se resquebrajaba. La felicidad que buscaba era como arena entre los dedos. Se deshacía en cuanto intentaba sostenerla. Una tarde, mientras bebían margaritas frente al malecón, Adriana lo miró fijamente. «Quiero que pienses en el futuro, Ramiro. Tú y yo podemos tenerlo todo, viajes, negocios, una vida sin preocupaciones». Él la escuchó en silencio, con la mente lejos de allí. En su interior, una voz insistente lo cuestionaba. ¿Y Mateo? ¿Y Clara? Sacudió la cabeza, tratando de ahogar ese pensamiento. «Claro, lo tendremos», mintió levantando el vaso. Adriana sonrió satisfecha, pero Ramiro sintió que su propia mentira lo quemaba por dentro. Los días siguientes se hicieron más pesados. Aunque trataba de mostrarse entusiasmado, la distancia crecía entre lo que vivía y lo que realmente sentía. En las calles llenas de turistas, entre la música de mariachis y el aroma a pescado asado, Ramiro caminaba como un fantasma. El recuerdo de su casa, de la voz dulce de Clara, de las risas de Mateo, lo perseguía sin piedad. El clímax de su incomodidad llegó una noche en que, tras varias copas, Adriana le acarició la cara y le dijo en tono burlón: «No quiero que sigas pensando en tu familia. Eso ya es cosa del pasado». La frase lo golpeó con una fuerza inesperada. La idea de que alguien quisiera borrar de un plumazo a su hijo y a la mujer que lo había acompañado tantos años le encendió un malestar profundo. Se levantó abruptamente, salió al balcón y respiró hondo, mirando el mar oscuro. El murmullo de las olas parecía transformarse en un reproche. Por primera vez sintió miedo, no del mundo, sino de sí mismo, de lo que era capaz de hacer para escapar de sus responsabilidades. Regresó a la cama, fingiendo tranquilidad, pero supo que algo en su interior ya no podía seguir igual. El vacío se hacía más grande con cada hora, y ninguna promesa de Adriana lo llenaba. Ramiro había creído que la libertad estaba en dejarlo todo atrás, pero lo que encontraba era una soledad disfrazada de fiesta, y aunque aún no lo admitiera en voz alta, sabía que esa ilusión comenzaba a desmoronarse. El encanto de Adriana comenzó a desmoronarse como un espejo roto. Lo que al principio eran sonrisas constantes y palabras dulces, pronto se transformó en exigencias y reproches. Una tarde en Puerto Vallarta, mientras Ramiro contaba el dinero que quedaba de su último viaje, ella frunció el ceño. «¿Nada más eso?», preguntó, cruzándose de brazos. «Es lo que traje, Adriana. El resto lo dejé en la cuenta. Para los gastos», respondió él incómodo. «¿Qué gastos?». «Si ya no estás con ellos, no tienes por qué preocuparte. Yo no quiero una vida de miserias, Ramiro». Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Por primera vez, sintió que la mujer que lo había seducido con promesas de libertad no buscaba compañía, sino beneficios. La sonrisa encantadora que tanto lo había atrapado parecía ahora una máscara que caía lentamente. Las discusiones comenzaron a ser frecuentes. Adriana se molestaba cuando él no quería salir a gastar en bares caros, cuando prefería quedarse en silencio frente al mar. Ella reclamaba atención, viajes, lujo. Ramiro, cansado, respondía con evasivas. «No todo es dinero», dijo una noche, con la voz baja pero firme. Adriana soltó una carcajada seca. «Claro que lo es. ¿O piensas que vine contigo para vivir como pobre?». El silencio posterior pesó más que cualquier grito. Ramiro se levantó y caminó hasta el balcón del hotel. La brisa nocturna le golpeaba el rostro, pero lo único que podía sentir era el vacío. Esa mujer no era la ilusión que él había construido en su mente, sino un reflejo de lo que él mismo había buscado, un escape superficial. Los sueños con Mateo regresaban con más fuerza.
Cada noche, en su mente, veía al niño parado en la carretera, con lágrimas en los ojos. A veces lo llamaba por su nombre, a veces solo lo miraba en silencio. Ramiro se despertaba sudando, con el corazón desbocado. Una mañana encendió la televisión del cuarto. Mientras buscaba distraerse con cualquier cosa, una noticia lo congeló. Un presentador relataba con voz seria: autoridades locales investigan el caso de un menor hallado solo en una carretera. Se sospecha que pudo haber sido abandonado. Las imágenes mostraban un tramo de camino muy parecido al que conocía demasiado bien. Aunque no mostraron el rostro del niño, Ramiro sintió un golpe en el estómago. Apagó la televisión de inmediato. Adriana lo notó pálido. «¿Qué tienes?», preguntó con tono indiferente. «Nada», mintió él, pero la voz le temblaba. Durante el resto del día no pudo concentrarse en nada. La culpa, que antes era un murmullo, ahora gritaba dentro de él. Sabía que ese menor podía ser Mateo. Y aunque intentaba convencer a su mente de que todo estaba bajo control, su corazón lo traicionaba. Esa noche, sentado en la playa con una cerveza tibia en la mano, se habló a sí mismo en silencio. «¿Qué he hecho? ¿Qué clase de hombre abandona a su hijo por una ilusión vacía?». Adriana apareció detrás de él, molesta porque había preferido la soledad antes que acompañarla a una fiesta. «Si vas a estar con cara larga, mejor me voy sola», dijo, lanzando un suspiro de fastidio. Ramiro la miró por un momento, y en esos ojos antes fascinantes ya no encontró luz, sino frialdad. Entendió de golpe que lo había perdido todo: a su familia por traicionarlos, y a Adriana porque nunca la había tenido de verdad. El mar seguía rugiendo frente a él, como si quisiera recordarle que la vida no perdona errores tan grandes, sin consecuencias. El eco de los noticieros se mezclaba con el sonido de las olas. Esa noche, Ramiro no durmió. Caminó de un lado a otro en la habitación, con el rostro desencajado. Sentía que el peso de sus decisiones lo hundía en arenas movedizas, y aunque todavía no lo aceptaba por completo, en su interior una certeza comenzaba a tomar forma. El camino que había elegido lo llevaba directo a la ruina. Ramiro tomó la carretera rumbo a Guadalajara sin avisar a Adriana. Había dejado atrás el hotel en silencio, apenas con una maleta pequeña y el rostro marcado por el insomnio. Conducía sin rumbo fijo, con la radio encendida en volumen bajo, donde sonaban corridos viejos que parecían burlarse de su caída. El paisaje cambió poco a poco. Las luces turísticas del puerto dieron paso a carreteras solitarias, cerros cubiertos de matorrales y pueblos polvorientos que olían a leña. El cansancio lo obligó a detenerse en una gasolinera pequeña, donde preguntó por un lugar cercano para descansar. El despachador, un muchacho joven, le indicó un camino de terracería que llevaba a un poblado escondido entre los cerros de Jalisco. Ramiro llegó al anochecer. El pueblo era sencillo: casas de adobe, calles empedradas, gallinas sueltas en los patios. Buscó un sitio donde comprar agua y terminó entrando a una pequeña tienda atendida por un anciano de sombrero gastado y camisa de manta. «Buenas noches», saludó Ramiro con voz apagada. «Dios le dé las buenas», respondió el hombre observándolo con ojos profundos. «Se le nota el cansancio en la cara, viajero». Ramiro asintió. Compró una botella de agua, pero algo en la mirada del anciano lo detuvo. Era como si pudiera ver más allá de sus silencios. «Me llamo Julián», dijo el hombre extendiendo la mano. «Que a veces lo que uno carga no se quita ni con agua ni con descanso». Ramiro se quedó helado. ¿Cómo podía ese desconocido percibir tanto? Dudó en responder, pero finalmente aceptó la invitación cuando don Julián lo llevó a sentarse en una banca de madera frente a la tienda. La noche estaba serena, con grillos cantando y un cielo salpicado de estrellas. «Se nota que trae tormenta adentro», comentó don Julián sin rodeos. «¿Quieres soltar un poco de esa carga?». Ramiro bajó la mirada. Durante un largo rato permaneció en silencio, hasta que las palabras salieron como un desbordamiento. «Hice algo imperdonable. Abandoné a mi hijo, lo dejé solo en la carretera». El anciano lo miró fijamente, sin sorpresa ni juicio inmediato.
El corazón humano es terco, dijo con calma. A veces creemos que perseguimos la libertad, y lo que hacemos es encadenarnos al error. No sé si pueda volver atrás, murmuró Ramiro, con la voz quebrada. Don Julián suspiró y señaló el cielo estrellado. Mire, joven, allá arriba hay un Dios que no se cansa de darnos oportunidades. Lo malo no es caer, sino quedarse en el suelo. El niño que usted dejó todavía espera que lo levanten. Las palabras golpearon a Ramiro más que cualquier reproche. Sintió un nudo en la garganta y los ojos se le humedecieron. Pero, ¿y si ya es tarde?, preguntó apenas audible. Tarde será el día que deje de respirar, respondió el anciano. Mientras haya vida hay camino, y si usted lo busca de verdad, encontrará la forma de regresar. Ramiro lo escuchó en silencio. En ese hombre sencillo, con manos curtidas por el campo y voz tranquila, percibía una verdad que había ignorado demasiado tiempo. Antes de despedirse, don Julián le entregó una cruz de madera tallada a mano. No es un amuleto, solo recuérdese cada vez que la vea que tiene un deber. El Señor no lo puso en este mundo para huir, sino para guiar. Ya a usted le espera un hijo que lo necesita. Ramiro sostuvo la cruz entre sus manos, como si se aferrara a un salvavidas. Agradeció en voz baja y volvió al coche con el corazón agitado. Por primera vez desde que tomó aquella decisión en la carretera, sintió un rastro de esperanza. La oscuridad de la noche lo envolvía, pero dentro de él una chispa se encendía. Y esa chispa, aunque pequeña, sería la fuerza que lo empujaría a dar el primer paso hacia un regreso que ya no podía retrasar más. Ramiro salió del pueblo con la cruz de madera en el bolsillo. El eco de las palabras de don Julián lo acompañaba como una campana que resonaba sin descanso. Mientras haya vida, hay camino. Condujo por la carretera estrecha, flanqueada por campos de agave y cerros que se levantaban como guardianes silenciosos. El aire fresco de la madrugada le llenaba los pulmones, pero dentro de él todavía pesaba la sombra del error. Encendió la radio buscando distraerse, y justo en ese instante, una canción religiosa comenzó a sonar. La voz firme del cantante decía que ningún pecado es más fuerte que el perdón de Dios. Ramiro tragó saliva y apagó el aparato, incapaz de soportar esa coincidencia. Sin embargo, el mensaje se quedó latiendo en su mente como una verdad que lo alcanzaba aunque quisiera huir. En un tramo desolado de la carretera, vio una cruz de metal oxidado clavada a la orilla. Flores secas colgaban todavía de ella, recordando a algún viajero que no había llegado a su destino. Ramiro bajó la velocidad y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa señal sencilla pero poderosa lo obligó a reflexionar. Ese podría haber sido Mateo. Ese podría haber sido yo. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Se detuvo unos minutos al lado del camino, respirando profundamente. El aire olía a tierra húmeda, como si el cielo hubiera llorado en la madrugada. Miró hacia arriba, y entre las nubes, un rayo de luz se filtraba. Por primera vez en mucho tiempo, Ramiro juntó las manos y murmuró: «Señor, no sé si merezco el perdón, pero muéstrame el camino de regreso». Las lágrimas que había reprimido durante semanas se derramaron sin control. Golpeó el volante con rabia, con dolor, con desesperación. El silencio posterior fue sanador. Era como si esa confesión solitaria abriera una grieta en la oscuridad donde podía entrar un poco de esperanza. Condujo durante horas, pasando por rancherías donde niños jugaban descalzos en las calles polvorientas y ancianas vendían frutas en canastas. El bullicio sencillo de la vida cotidiana le recordaba lo que había perdido: la risa de Mateo, la voz firme de Clara, la sensación de tener un hogar. En un pequeño pueblo, se detuvo para comprar comida. Mientras esperaba su orden en una fonda, escuchó a dos hombres hablar en la mesa de al lado. «Dicen que encontraron a un niño en la carretera», comentó uno. «Pobrecito, lo llevaron con la policía». Ramiro se quedó helado. Aunque no daban más detalles, sintió que el universo entero le estaba gritando lo que necesitaba escuchar.
Esa noticia encendió una chispa de urgencia en su interior. Sabía que no podía perder más tiempo. «Señorita, ¿me puede dar para llevar?», dijo apresurado a la dueña de la fonda. De vuelta en el coche, su mente estaba clara. Debía regresar, buscar a Mateo, enfrentarse a Clara. El miedo seguía allí, pero la determinación era más fuerte. Mientras avanzaba, se sorprendió al ver un grupo de peregrinos caminando por el arcén de la carretera, algunos con estandartes de la Virgen de Guadalupe. Cantaban alabanzas con un fervor que estremecía. Ramiro bajó la velocidad para mirarlos. En los rostros cansados de esas personas, descubrió algo que había olvidado: la fe que da fuerzas incluso en el cansancio. Uno de los peregrinos levantó la mano en señal de saludo. Ramiro, sin pensarlo, hizo lo mismo. Y en ese gesto simple sintió un impulso que lo llenó de valor. No estaba solo. Había señales, había caminos, había todavía una oportunidad. Con los ojos fijos en la carretera, Ramiro susurró para sí mismo: «Voy a encontrarte, hijo, no importa lo que tenga que enfrentar». El motor rugió con fuerza mientras el vehículo avanzaba hacia el norte. En su corazón, la semilla de la redención había comenzado a germinar, y aunque el terreno aún era duro, sabía que ya no podía detenerse. Mateo despertó en una habitación desconocida, con el olor a desinfectante impregnando el aire. Había pasado la noche bajo cuidado de la policía local después de que unos campesinos lo encontraran en la carretera. El niño se incorporó lentamente, abrazando la mochila que no soltaba ni para dormir. Sus ojos buscaban a su madre con desesperación. «¿Dónde está mi mamá?», preguntó en voz baja a una oficial que lo vigilaba. «Ya viene, campeón, no te preocupes», respondió la mujer con una sonrisa tierna. Horas después, Clara llegó a la comandancia. Su rostro estaba cansado, con ojeras profundas, pero la fuerza de una madre desesperada la mantenía en pie. Cuando vio a su hijo, corrió hacia él y lo envolvió en un abrazo tan fuerte que casi lo asfixia. «Mateo, mi vida», exclamó entre lágrimas. «Mamá, pensé que no ibas a venir», dijo el niño sollozando contra su pecho. Clara lo besó una y otra vez, como si quisiera borrar con caricias el miedo que había pasado, pero en su interior hervía la rabia y la impotencia. Al sentarse con él en un rincón de la sala, intentó mantener la calma. «Hijo, dime, ¿qué pasó? ¿Dónde te dejó tu papá?». Mateo bajó la mirada, jugando con su camión de juguete. «Me dijo que bajara y se fue. Yo lo esperé, pero no regresó». Las palabras del niño fueron como cuchillos clavándose en el corazón de Clara. Cerró los ojos con fuerza, conteniendo la rabia. «Te juro, Mateo, que nunca más estarás solo. Yo siempre voy a cuidarte». El niño asintió, aunque su expresión reflejaba una mezcla de miedo y esperanza. En los días siguientes, Clara tuvo que enfrentar la burocracia. Documentos, entrevistas con trabajadores sociales, declaraciones en la fiscalía. Algunos funcionarios parecían interesados en ayudar, pero otros la miraban con frialdad, como si su dolor fuera un trámite más. «Necesitamos que firme aquí para acreditar la custodia inmediata del menor», dijo una funcionaria extendiéndole papeles. Clara firmó con manos temblorosas. Cada hoja parecía recordarle que Ramiro había dejado de ser un compañero para convertirse en una sombra peligrosa. En la casa, la rutina era difícil. Mateo despertaba en las noches gritando, soñando que estaba otra vez en la carretera. Clara corría a abrazarlo, murmurando palabras de calma. «Ya estás conmigo, hijo, ya nadie te va a dejar». Una noche, mientras lo arropaba, Mateo preguntó con voz tímida: «¿Papá va a volver?». Clara dudó. Quiso decirle que no, que estaba decidido a borrarlo de sus vidas, pero el amor de madre la hizo responder con dulzura: «No sé, hijo, pero lo que sí sé es que Dios nunca nos abandona». El niño asintió y cerró los ojos. Aquellas palabras fueron un bálsamo para su corazón herido. En los días posteriores, vecinos y amigos se acercaban a Clara con comentarios y preguntas. Algunos la consolaban, otros criticaban a Ramiro con dureza. «Ese hombre no merece perdón», decía doña Teresa.
¿Cómo se atreve a dejar a su propio hijo? Clara escuchaba, pero no respondía. Sabía que, aunque todos tenían razón, la herida era demasiado personal para compartirla en rumores de pasillo. Su única preocupación era Mateo. Lo llevaba a la escuela de la mano, permanecía atenta a sus silencios, intentaba devolverle poco a poco la sonrisa. Sin embargo, notaba que su hijo había cambiado. Ya no corría con la misma alegría, ni preguntaba con la misma curiosidad. La herida del abandono estaba ahí, profunda. Cada vez que veía la cruz en la sala, Clara rezaba en silencio. Pedía fuerzas para no desfallecer, para sostener a su hijo y reconstruir la vida que Ramiro había destruido. Y aunque no lo decía en voz alta, en su interior comenzaba a nacer una pregunta inquietante. ¿Qué haría si un día Ramiro apareciera de nuevo? El camino llevó a Ramiro hasta un pueblo de Guanajuato, donde las campanas de una iglesia resonaban al caer la tarde. El sonido le provocó un estremecimiento, como si lo llamaran directamente a enfrentar lo que tanto temía. Detuvo el auto frente al templo y permaneció un momento inmóvil, con las manos en el volante. Finalmente, respiró hondo y bajó. La iglesia era antigua, con muros de piedra y un aire solemne. Dentro, el aroma a incienso lo envolvió de inmediato. Ramiro caminó lentamente por el pasillo central hasta sentarse en la última banca. Allí, entre rezos y susurros, dejó caer la cabeza entre las manos. Un sacerdote de cabello entrecano lo observó a lo lejos. Con paso tranquilo, se acercó y se sentó junto a él. «Buenas tardes, hijo. Soy el padre Ignacio. Te noto inquieto. ¿Quieres hablar?» Ramiro dudó. Sus labios se movieron sin sonido al principio, hasta que por fin las palabras brotaron con dificultad. «Padre, he cometido un pecado que no tiene perdón». El sacerdote lo miró con paciencia. «El único pecado que no se perdona es aquel del que uno no se arrepiente». Ramiro tragó saliva. «Abandoné a mi hijo, lo dejé en la carretera como si no fuera mi sangre». El silencio que siguió fue denso, interrumpido solo por el crujido de las velas. Padre Ignacio no mostró sorpresa ni reproche, solo un gesto de compasión. «¿Y qué sientes ahora?» «Culpa, padre. Un peso en el pecho que no me deja respirar. Lo veo en mis sueños, llorando. Escucho su voz llamándome y me odio por lo que hice». El sacerdote asintió lentamente. «Ese dolor es señal de que tu conciencia aún vive, y si aún vive hay esperanza. El camino del perdón no borra lo que hiciste, pero puede transformarte si decides enfrentarlo». Ramiro bajó la mirada. «No sé si mi hijo, ni su madre, podrán perdonarme». «Quizás no de inmediato», respondió el padre Ignacio. «El perdón humano es frágil, tarda en llegar, pero el perdón de Dios está siempre abierto. Si verdaderamente quieres enmendar lo que hiciste, empieza con un primer paso. Confiesa tu culpa ante Él, y después demuestra con tus actos que eres otro hombre». Las lágrimas corrieron por el rostro de Ramiro. «¿Cree que aún pueda ser buen padre?» «Ser buen padre no significa no fallar», dijo el sacerdote, «sino levantarse después de la caída y elegir cada día a los hijos como prioridad». Un silencio reverente se extendió entre ambos. El eco de los rezos de otras personas llenaba la nave de la iglesia. Ramiro sintió que por primera vez alguien lo escuchaba sin condenarlo, que le ofrecía una posibilidad real de volver a levantarse. «Quiero confesarme, padre», dijo finalmente con voz firme. La confesión se prolongó. Ramiro habló de su infancia, de la pobreza, del amor que alguna vez sintió por Clara, de la tentación de Adriana y del momento exacto en que decidió abandonar a su hijo. Cada palabra era una daga que se sacaba del corazón. Al final, respiró con alivio. El padre Ignacio lo absolvió con una oración solemne, recordándole que el perdón de Dios era una oportunidad, no una excusa. «Ahora ve, hijo. No basta con hablarlo. Demuestra con tu vida que lo que recibiste hoy no fue en vano». Ramiro salió de la iglesia con el rostro mojado de lágrimas, pero también con una sensación nueva: ligereza. El aire fresco de la plaza lo envolvió.
y por primera vez en semanas, sintió que podía volver a mirar el cielo sin esconderse. Sabía que el perdón de Dios lo había alcanzado, pero quedaba lo más difícil, enfrentarse al dolor de Clara y al desconcierto de Mateo. Esa prueba sería mucho más dura que cualquier confesión, y aún así, estaba decidido a intentarlo. Ramiro condujo durante horas hasta llegar al pueblo donde Clara y Mateo vivían. Cada kilómetro lo hacía sentir más pesado, como si el auto arrastrara no solo su cuerpo, sino la culpa acumulada. El paisaje familiar despertaba recuerdos, las tardes en que jugaba con Mateo en la plaza, las visitas a la tienda con Clara, los saludos de los vecinos. Todo eso ahora lo miraba con la distancia de un extraño. Al estacionarse frente a la casa, se quedó un buen rato con las manos temblorosas sobre el volante, la puerta azul, el olor a comida que salía de las casas cercanas, las voces de niños jugando. Todo le recordaba lo que había destruido. Respiró profundo y golpeó la puerta. Clara tardó en abrir, pero cuando lo hizo, su mirada lo atravesó como cuchillos. Sus ojos estaban hinchados por tantas noches sin dormir, pero su postura era firme, casi desafiante. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad. «Vine a hablar, a pedir perdón», respondió Ramiro, bajando la cabeza. Clara soltó una risa amarga. «¿Perdón? ¿Después de lo que hiciste? ¿Después de dejar a tu propio hijo tirado como si fuera basura?». Ramiro tragó saliva. «Lo sé, no tengo justificación. Me equivoqué, y cada día desde entonces me arrepiento. Solo quiero intentar remediarlo». Clara lo interrumpió con un gesto. «No tienes derecho a hablar de remediar nada. Mateo despierta cada noche gritando tu nombre, pensando que lo vas a abandonar otra vez. Yo he tenido que recoger los pedazos de lo que dejaste roto». Ramiro bajó la mirada, incapaz de sostenerla. «Clara, no vengo a pedirte que olvides. Solo dame la oportunidad de demostrar que puedo cambiar». Ella apretó los labios, luchando contra las lágrimas. «¿Cambiar? Tú elegiste a otra mujer por encima de tu familia. Nos destrozaste. No vengas a hablar de cambio como si bastara con decirlo». En ese momento la voz de Mateo se escuchó desde dentro de la casa. «Mamá, ¿quién está en la puerta?». Ramiro sintió que el corazón se le detenía. Clara giró impidiendo que el niño se acercara. «Es nada más un desconocido», respondió con dureza, mirando a Ramiro con rabia contenida. El golpe de esas palabras fue devastador. Ramiro dio un paso atrás, con el rostro descompuesto. Entendía que para Clara él ya no era esposo, ni siquiera padre. Era un extraño que había traicionado lo más sagrado. «Me iré si quieres», dijo en voz baja. «Pero no voy a rendirme. Haré lo que sea necesario para recuperar a mi hijo». Clara cerró la puerta sin responder. El ruido seco resonó en el pecho de Ramiro, más fuerte que cualquier grito. Se quedó allí, de pie en la calle, con el eco de su fracaso y la certeza de que el camino apenas comenzaba. Esa noche se hospedó en una posada cercana. Apenas pudo dormir. Recordaba el rostro de Clara lleno de rabia, la voz de Mateo preguntando quién estaba afuera, y esa frase que lo destrozó: «Es un desconocido». Miró la cruz de madera que don Julián le había entregado y apretó los puños. «No me daré por vencido, Señor. Si me diste fuerzas para regresar, dame ahora fuerzas para resistir». El cansancio lo venció al amanecer, pero despertó con una decisión clara: no huiría más. Aunque Clara lo rechazara y los vecinos lo despreciaran, estaba dispuesto a quedarse y demostrar con hechos que ya no era el mismo. El regreso había sido doloroso, como una herida abierta, pero también era el primer paso hacia una lucha más grande. Y en esa lucha no habría espacio para cobardía. Los días siguientes fueron una prueba constante para Ramiro. Apenas salía a la calle, los vecinos lo miraban con desprecio. Algunos murmuraban a sus espaldas, otros no tenían reparo en insultarlo de frente. «Ahí va el que abandonó a su hijo», dijo un hombre en la tienda sin bajar la voz. Ramiro agachó la cabeza y pagó en silencio. Sentía que cada palabra era un látigo que lo castigaba,
pero aceptaba la humillación. Sabía que la confianza no se recupera con discursos, sino con actos. Buscó trabajo en la construcción. El encargado de una obra lo miró con recelo, pero al ver su insistencia le dio una oportunidad. Pasaba horas bajo el sol, cargando costales de cemento, mezclando arena, sudando hasta empaparse. Por las noches, sus manos quedaban en carne viva, llenas de ampollas y polvo. Sin embargo, esa dureza lo fortalecía. Era la manera de demostrar que estaba dispuesto a empezar de cero. En ocasiones, veía de lejos a Clara y a Mateo en la plaza. El niño corría con otros pequeños, aunque su risa sonaba distinta, menos libre. Clara lo vigilaba siempre, como si el mundo pudiera arrebatarle de nuevo lo que más amaba. Cuando sus miradas se cruzaban, Clara lo ignoraba, apretando la mano de su hijo. Ese gesto dolía más que cualquier rechazo verbal, pero Ramiro lo aceptaba. Una tarde, decidió acercarse con cautela. Llevaba un pequeño cuaderno que había comprado con su primer salario en la obra. Se lo entregó a Clara. «Es para Mateo, para que dibuje, escriba, lo que quiera». Ella lo miró con frialdad, pero el niño estiró la mano y lo tomó. Clara no dijo nada, solo se dio media vuelta y se marchó con él. Ese silencio fue duro, pero también era un resquicio. Mateo no lo había rechazado. En la obra, algunos compañeros se burlaban al enterarse de su pasado. «Dicen que dejaste al chamaco en la carretera», se reía uno. Ramiro respiraba hondo y no respondía. Por dentro hervía de coraje, pero sabía que debía soportar. Cada humillación era parte de la penitencia. Las noches eran aún más difíciles. Dormía en una habitación barata de la posada, con paredes húmedas y cama incómoda. Allí rezaba en silencio, sosteniendo la cruz de madera de don Julián. «Dame paciencia, señor. No me dejes caer otra vez». Con el paso de las semanas, algunos vecinos comenzaron a notar el cambio. Lo veían llegar cansado del trabajo, sin vicios, sin lujos. Ya no era el hombre arrogante que se había dejado llevar por la tentación, sino alguien dispuesto a cargar piedras para recuperar lo que perdió. Un domingo, después de misa, Clara se encontró con él frente al atrio. Ella iba tomada de la mano de Mateo. Ramiro se quitó el sombrero en señal de respeto. «Solo quiero que sepas que sigo aquí. No me iré hasta que pueda ganarme, aunque sea un poco, la confianza de mi hijo». Clara lo miró largo rato. Sus ojos mostraban todavía enojo, pero también un destello de duda. No respondió y siguió su camino. Mateo, sin embargo, volteó la cabeza y lo observó por unos segundos más. Ese gesto, breve pero significativo, llenó a Ramiro de fuerzas. Sabía que la batalla no estaba ganada. El desprecio de los demás seguía siendo un muro, y Clara todavía lo rechazaba. Pero también comprendía que cada día de esfuerzo era un ladrillo en el puente que intentaba construir hacia su hijo. La prueba final no era soportar insultos ni cargar costales. Era resistir sin rendirse, demostrar con perseverancia que estaba decidido a cambiar. Y aunque el camino seguía lleno de obstáculos, Ramiro intuía que algo empezaba a moverse en los corazones de quienes lo observaban. El momento que Ramiro había esperado llegó de manera inesperada. Era una tarde fresca en la plaza del pueblo. El bullicio de los vendedores, el aroma a elotes asados y las risas de los niños llenaban el ambiente. Ramiro estaba sentado en una banca, descansando después de un día de trabajo en la construcción, cuando vio a Clara caminando con Mateo. El niño llevaba su cuaderno en la mano, el mismo que él le había regalado semanas atrás. Sus ojos brillaban de curiosidad, aunque se notaba cierta timidez en su manera de aferrarse a la mano de su madre. Ramiro se levantó lentamente. El corazón le latía con tanta fuerza que temió que se le escapara del pecho. Dio un par de pasos y con voz temblorosa dijo: «Hola, Mateo». El niño lo miró fijamente. Por un instante, sus ojos mostraron miedo, como recordando aquella carretera donde había sido abandonado. Se escondió detrás de Clara, quien permaneció en silencio, con el rostro endurecido. Ramiro bajó la mirada y habló despacio. «Hijo, no tienes que perdonarme hoy. Solo quiero decirte que te extraño
que pienso en ti todos los días. Mateo no respondió. Jugaba nervioso con la esquina del cuaderno, como si buscara refugio en él. Ramiro sintió que el rechazo lo atravesaba, pero no se movió. Papá cometió un error muy grande, continuó, con lágrimas asomando en los ojos. Te fallé cuando más me necesitabas, pero estoy aquí porque quiero demostrarte que nunca más volveré a dejarte. Clara apretó el hombro de Mateo. Vamos, hijo, dijo con frialdad. El niño dio un paso, pero se detuvo. Volvió a mirar a Ramiro como luchando entre el miedo y el deseo de acercarse. Finalmente habló, con voz baja y temblorosa. ¿Por qué me dejaste? Esa pregunta rompió a Ramiro. Se arrodilló en medio de la plaza, sin importar las miradas de la gente. Porque fui un cobarde, Mateo. Pensé solo en mí y no en ti. No hay excusa. Solo puedo pedirte que me des la oportunidad de ser tu papá otra vez. Un silencio pesado cayó sobre los tres. Clara observaba con rabia contenida, pero en el fondo se percibía la lucha de una madre que, aunque herida, veía el impacto de esas palabras en su hijo. Mateo dio un paso hacia Ramiro, aún con lágrimas en los ojos. Extendió el cuaderno y lo abrió en una página donde había un dibujo. Un hombre, una mujer y un niño tomados de la mano. Dibujé esto porque quiero que estemos juntos otra vez, susurró. Ramiro sintió que las fuerzas lo abandonaban. Tocó con cuidado el cuaderno como si fuera un tesoro sagrado. Gracias, hijo. Gracias por darme más de lo que merezco. Mateo no lo abrazó de inmediato. Se quedó parado frente a él con el rostro lleno de dudas, pero al menos ya no se escondía. Esa pequeña rendija de confianza era suficiente para Ramiro. Significaba que el muro no era indestructible. Clara respiró hondo, intentando contener las lágrimas. No creas que esto borra lo que hiciste, dijo con dureza. Mateo todavía sufre por tu culpa. Lo sé, respondió Ramiro, y voy a cargar con eso. Solo quiero tener la oportunidad de estar, de cuidarlo, aunque sea de lejos. La plaza seguía su rutina normal, pero para ellos el tiempo se había detenido. El viento fresco movía las páginas del cuaderno de Mateo, como si el destino quisiera escribir una nueva historia. El niño miró a su padre una vez más. No hubo abrazo, pero sí un gesto tímido. Extendió su mano pequeña apenas rozando la de Ramiro. Ese contacto breve fue suficiente para que el hombre sintiera que un rayo de esperanza atravesaba la oscuridad. Era el inicio de un reencuentro frágil, pero real. Y aunque la herida seguía abierta, en ese instante Ramiro supo que todavía había un camino hacia la reconciliación. El tiempo pasó, y poco a poco las cosas comenzaron a tomar un rumbo distinto. Clara, aunque seguía con el corazón endurecido, aceptó que Ramiro pudiera ver a Mateo bajo su vigilancia. No era un perdón, pero sí una oportunidad mínima, una rendija por donde entraba la esperanza. Ramiro se aferró a ese espacio como a un tesoro. Cada encuentro con su hijo era breve, pero lo llenaba de vida. Lo ayudaba con las tareas, le contaba historias de cuando era niño en Guadalajara, y lo acompañaba a la cancha donde los otros muchachos jugaban fútbol. No intentaba forzar el cariño, entendía que debía ganárselo con paciencia, paso a paso. Una tarde, mientras veían juntos el atardecer desde la plaza, Mateo lo miró con seriedad. «Papá, ¿me vas a dejar otra vez?» Ramiro tragó saliva y le acarició el cabello. «Nunca más, hijo, te lo prometo. Aunque tenga que luchar todos los días, voy a estar aquí para ti». Mateo asintió en silencio. No había un abrazo inmediato, pero sí un brillo distinto en sus ojos. Esa chispa de confianza era lo más valioso que Ramiro podía recibir. Con el tiempo, los vecinos también fueron observando el cambio. El hombre que antes era señalado por su error, ahora trabajaba duro en la construcción. Saludaba con respeto y evitaba cualquier confrontación. Algunos todavía lo despreciaban, pero otros comenzaron a reconocer el esfuerzo. Clara, aunque seguía firme, no podía ignorar lo evidente. Una noche, después de acostar a Mateo, se quedó pensando en voz baja. Al menos ya no es el mismo. Tal vez sí está luchando. Ramiro, por su parte,
continuaba rezando cada noche, agradeciendo la segunda oportunidad que sentía que Dios le había dado. La cruz de madera de don Julián seguía en su bolsillo, recordándole que la fe no era un amuleto, sino un compromiso. El recuerdo de Adriana se había disuelto como humo. Ahora entendía que esa vida era solo un espejismo, una mentira que lo había arrastrado al peor error de su existencia. Lo real estaba frente a él, un hijo que lo necesitaba y una mujer que, aunque no lo perdonara aún, había compartido con él la raíz de su familia. Un domingo después de misa, Mateo corrió hacia él con una sonrisa. «Papá, mira lo que dibujé», dijo mostrando una hoja con 3 figuras tomadas de la mano. Él, Clara y Ramiro. Ramiro sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Se arrodilló y lo abrazó con fuerza, esta vez sin miedo de que lo apartara. Clara, desde la distancia, observó la escena en silencio. No dijo nada, pero una leve suavidad apareció en su mirada. Ramiro comprendió que el camino de regreso no era un destino inmediato, sino una jornada constante. Había recuperado un poco de la confianza de su hijo y quizás algún día lograría también sanar el corazón de Clara. «Gracias, Señor», susurró mirando al cielo. «No me soltaste ni cuando más lo merecía». La historia de Ramiro nos deja una enseñanza clara. Los errores pueden hundirnos, pero nunca son más grandes que la posibilidad del arrepentimiento sincero y la gracia de Dios. Lo importante no es negar la caída, sino tener el valor de levantarse y caminar otra vez. Porque así como Ramiro encontró el camino de regreso, cualquiera que reconozca su error puede hacerlo. Nadie está demasiado lejos de la redención cuando decide abrir el corazón a la verdad. Y ahora, si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte a este canal para seguir escuchando historias que tocan el alma, que nos recuerdan la fuerza del perdón y la esperanza. Haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar con otra historia llena de vida y reflexión. Porque el viaje no termina aquí. Siempre hay un nuevo camino que recorrer.